Muy buenos días a los alumnos del Colegio Privado Mixto Marcelino Champañat de Trujillo. Nos encontramos en el área de artes plásticas. Le doy la bienvenida a los alumnos del quinto año de secundaria. Mi nombre es la profesora Sandra Vázquez Silva. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema titulado La composición en el arte. La composición en las artes visuales. Antes de definir propiamente lo que es la composición, vamos a recordar lo que es y lo que abarcan las artes visuales. Recuerda que las artes visuales son todos los tipos de arte que tú puedes observar, donde tú empleas el sentido de la vista. Recuerda que dentro de las artes visuales se encuentran las artes plásticas. Y las artes plásticas son todo tipo de arte donde desarrollas tu psicomotricidad fina. Quiere decir, el movimiento de tus manos. Es allí donde tú puedes desarrollar tu pulso, tu buena letra, etc. Ahora vamos a pasar básicamente a lo que es la composición. La composición nos dice que son actividades propias del ser humano, mediante las cuales se satisfacen ciertas necesidades estéticas y prácticas y permite ordenar los elementos conceptuales, visuales y técnicos necesarios para el acto creador. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, utilizamos la composición para satisfacer nuestras necesidades, pero estéticas, lo hermoso, lo bello. ¿Cómo así? Cuando nosotros comenzamos a crear y a ordenar ciertos elementos en un lugar específico. Y estos elementos los realizamos de manera conceptual, visual y técnico. Más adelante te voy a explicar el porqué. Mira las imágenes. Si nosotros observamos estas pinturas, podemos observar que cada una de ellas tiene un subtítulo y están colocados para darte a conocer algo. Cuando tú realices una composición o una pintura, tienes que tener en cuenta que cada pintura o cada dibujo o cada composición en este caso tiene que ser de manera ordenada, tiene que tener armonía. No puedes poner por poner, sino que tiene que tener una armonía de los elementos de tu composición con un todo. En este caso el todo vendría a ser el formato, el espacio donde vas a realizar tu composición. Nos dice que la imagen se hace comprensible cuando es fácil de leer. Para esto, sus elementos visuales están organizados con una estructura compositiva. Toda composición tiene que tener una estructura, de lo contrario, no tendría un orden para poder realizar el acto creador que es componer. Componer, nos dicen las artes plásticas, consiste en distribuir y ordenar intencionalmente los elementos de la plástica en el marco visual, donde puedes utilizar puntos, líneas, colores, formas y texturas. Miramos las imágenes para que me puedas entender un poco mejor. Nosotros observamos el primer cuadro y observamos que hay muchos círculos de muchos colores y también círculos de diferentes tamaños. Pero ¿qué tiene en general y qué tiene de especial esta pintura? Que todos los elementos, escucha bien, que todos los elementos que pertenecen a esta pintura, primero son círculos. Segundo, son de colores. Y tercero, son de diferentes tamaños. Entonces podemos decir que esta pintura está realizada de manera que la composición nos hace ver de que en su estructura utilizaron los círculos de diferentes tamaños para poder realizar esta pintura. En la siguiente observamos dos cebras, mira. ¿Y cuál es la base aquí? Que han utilizado las líneas. Entonces podemos decir que en esta estructura, en esta composición, la base han sido las líneas.
Siguiente, pasamos al color. Una de las cosas importantes que tienes que tener en cuenta para poder realizar una composición es el color. El color tiene que ser armonioso, no puedes poner los colores por poner. Los colores tienen que ser y estar distribuidos de manera ordenada, que tengan armonía en los colores. Por ejemplo, colores cálidos. Si yo voy a hacer una pintura donde haya colores cálidos, pues todo tiene que tener y ser de colores cálidos. No puedo poner un color que sea lo contrario, un frío, para que así se vea dispareja mi pintura, para que así se vea desordenada, sino lo contrario. Tengo que tener esa armonía en los colores. Más adelante vamos a seguir viendo más imágenes para que tú puedas darte cuenta y observar y analizar cada uno de los ejemplos y puedas entender un poco más acerca de la composición. También nos dice que la composición tiene que ver con las formas. Si tú vas a utilizar un estilo propio de algunas formas determinadas, también tienes que respetar para que así tu composición, vuelvo a repetir, tenga estética. También toda composición tiene que tener textura. La textura es la parte de la forma que tú puedes tocarlo. Puede ser textura suave, áspera. En caso de la pintura podemos hablar de un empastado, de una pintura de alto relieve. Entonces, si tú realizas y decides hacer una composición o un cuadro donde haya textura, todo tu cuadro tiene que tener la misma textura para que así se vea armonioso, para que así tenga estética. Vamos a seguir. Esquemas compositivos. Cuando tú vas a realizar una composición, tienes que tener en cuenta que para realizar una composición tienes que tener un esquema compositivo. ¿A qué se refiere esto? El esquema compositivo es un conjunto de líneas, nos dice, pero unas líneas maestras, sobre las que se organizan los espacios donde van a ir situados los elementos visuales. Cuando hablamos de elementos visuales nos referimos a las formas. Generalmente están compuestos por figuras geométricas, polígonos, círculos, óvalos, líneas rectas y curvas relacionadas entre sí. Cuando tú vas a realizar un dibujo o una pintura, tienes que darte cuenta de que tienes que tener un esquema compositivo para poder realizar esa pintura o ese dibujo. Por ejemplo, observamos la imagen que está hacia la izquierda. Podemos ver que esta imagen es un tríptico en primer lugar, ¿no? Tiene 3 partes. Ahora, hay distribuidos elementos en cada uno de ellos. Pero, ¿qué esquema habrán utilizado? Una guía para que puedan ellos colocar sus elementos, en este caso las personas. Mira, han utilizado los triángulos, han utilizado en el centro un rectángulo y en ese rectángulo, dentro de ese rectángulo es donde está la imagen principal. Quiere decir que estas figuras geométricas están colocadas ahí para saber cómo es la distribución de la composición. Cuando yo voy a realizar mi pintura, primero dibujo y luego la pintura porque ya le agregas color. En este caso, en la imagen de la derecha podemos observar la pintura de una mujer junto a su bebé. Pero si nosotros nos fijamos bien, hay una línea roja en forma de triángulo donde nos está dando a indicar que el esquema compositivo que se utilizó para esta imagen es un triángulo. Por eso nos dice que las figuras geométricas son generalmente las que están puestas o realizadas o utilizadas para los esquemas compositivos. Vamos a seguir. Aquí tenemos 2 ejemplos más. Mira qué esquema compositivo han utilizado para realizar esta composición. Recuerda que la composición es el acto de crear y de ordenar los elementos y distribuirlos intencionalmente, nos dice. O sea, nosotros mismos tenemos esa opción porque nosotros somos los creadores de colocar nuestros elementos en los lugares donde nosotros creamos más conveniente, pero no en desorden, sino en orden, en armonía. Entonces, para realizar una composición tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
como habíamos mencionado antes, mira, el esquema compositivo. Volvemos aquí. ¿Qué esquema compositivo habrán utilizado en la primera imagen? Mira, una cruz. Dos líneas, la línea horizontal y la vertical. La horizontal para dividir el cielo con la parte del campo y también la línea vertical para indicarme que ahí es la posición correcta donde va a estar este personaje. En la parte de abajo, siguiente, vemos una especie de granjero. ¿Cuáles son las líneas compositivas que han utilizado? Mira, una X, las líneas diagonales. En la siguiente observamos que el esquema compositivo utilizado es en forma de S, mira, y nosotros podemos observarlo en esa figura. Entonces, ¿te estás dando cuenta que el esquema compositivo es muy importante? En la parte inferior de nuestro dibujo, en la parte izquierda, podemos observar que ese esquema compositivo utilizado es como una B chica, ¿verdad? Como un triángulo invertido. Entonces, mira, es muy importante. Y si nosotros seguimos observando, podemos darnos cuenta, ¿no?, de qué tipo de esquema compositivo han utilizado estos artistas para poder realizar esas composiciones. Mira, todos tienen un porqué, todos están hechos a base de figuras geométricas, a base de líneas, y es muy importante. Tal vez si tú no vieras estas líneas y solamente vieras las imágenes, no te darías cuenta, pero ahora ya lo estás viendo. ¿Para qué? Para que puedas aprender, que es muy importante en esta parte. Seguimos. Aquí tenemos más ejemplos. Muy bien. Podemos observar con detenimiento y si analizamos y vemos que estos esquemas compositivos, miren, están distribuidos en un orden. Quiere decir de que estas figuras geométricas están colocadas porque es ahí donde van a estar todos los elementos. Y no tienen que salirse de ello, porque para eso es el esquema compositivo, para que tú te apoyes, te guíes cuando vas a dibujar. Es como un boceto. En el esquema compositivo se utiliza el boceto, que es un dibujo en borrador. Mira, observamos con detenimiento. Observamos la primera imagen donde están los triángulos. Observas que las figuras o los elementos de esa composición, que son las personas, están dentro de esos triángulos y no se salen de ahí. Es porque para eso fue utilizado este tipo de esquema. Y lo mismo con los demás ejemplos. Excelente. Pasamos a los dibujos de la derecha. Mira, hay que enfocarnos en uno de ellos. Por ejemplo, en el personaje del enano. Podemos observar el esquema compositivo que se ha utilizado. Ahora, no olvides que para realizar una composición también tenemos que tener cuidado y en cuenta la distribución de los elementos. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta composición de las artes visuales es el plan de la colocación o arreglo de los elementos o ingredientes en un trabajo de arte. Por ejemplo, observamos la imagen. Es un bodegón. Un bodegón es una composición de naturaleza muerta. ¿Qué quiere decir naturaleza muerta? Naturaleza muerta quiere decir que no tiene vida. En este caso, estas frutas ya no tienen vida. Ahora, si nosotros comenzamos a analizar esta imagen, podemos darnos cuenta de lo siguiente. En este dibujo podemos ver que se encuentran 5 elementos. La mesa, la pera, el plátano, el limón y la manzana. 5 elementos. Antes que estos elementos sean ordenados, se tuvo que pensar cuál sería su posición para verse mejor. ¿Cuál iba adelante? ¿Cuál iba atrás? ¿Cuál iba a la izquierda? ¿Cuál iba a la derecha? El proceso de coger cada elemento y acomodarlo junto al otro, delante, atrás, se llama componer. No te olvides. Ahora, también cuando nosotros componemos o realizamos una composición tenemos que darnos cuenta
del color que realizamos o elegimos. En general, los colores cálidos, los colores oscuros y los colores aterrados o las tierras pesan más, dice, que los colores fríos. ¿Por qué? Porque son oscuros. Los colores claros y los colores saturados o puros. Además, los colores cálidos se acercan hacia el espectador y los fríos se alejan. Los tonos claros sobre el fondo oscuro pesan más que los oscuros sobre el fondo claro. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a explicar en las imágenes. A igualdad de fondo es más pesado el tono que más contraste. Contraste quiere decir cuando tú observas un elemento y observas el fondo, lo que está detrás de ese elemento principal o dibujo, que tiene que haber una diferencia de color para que así se pueda observar. Eso se llama contraste. Mire, si nosotros vemos estas imágenes, podemos darnos cuenta que según el uso del color pueden ser gamas cálidas o frías. En la primera imagen de la izquierda podemos ver que es de gama cálida, ¿no? Y en cambio, en la pintura de la derecha podemos observar lo contrario, que su gama es fría. ¿Por qué? Porque los colores que han utilizado son colores oscuros, son colores fríos, son colores tristes, opacos, donde interviene mayormente todo tipo de color que tiene en su mezcla el color azul. Sin embargo, en la pintura de la izquierda intervienen los colores de las gamas cálidas, donde mayormente está presente el rojo y el amarillo. Y sus derivados, sus combinaciones, mejor dicho. Mira, para realizar una composición, debes realizar líneas para saber el lugar donde estarán tus elementos. Y así, respetes el lugar que le corresponde a cada uno, dentro del espacio de tu dibujo. Recuerda que para componer, yo tengo que saber dónde voy a dibujar. Mira, acá ya hay dos líneas, una L. Quiere decir que en esa L es donde yo voy a realizar mi composición o mi dibujo, en este caso de mi cisne. Mira, esa línea horizontal que se te muestra es la división de tu pintura, donde divide el cielo del mar. Y ahí también está la otra L del cisne, ¿no? Donde tú vas a saber que ese es el lugar donde tienes que dibujar ese cisne. Y también no tienes que olvidarte de aquellos elementos, por más pequeños que sea, que cumplen una función dentro de esta composición. Entonces, para poder realizar una composición, primero tienes que utilizar las líneas y decir, aquí es el lugar donde yo voy a poner, aquí en esta línea es donde yo voy a poner este otro elemento, y así, para poder tener una estructura correcta y ordenada. Mira, acá también vemos que es la misma imagen, pero tiene diferentes flechitas. ¿Qué nos quiere indicar esto? Nos quiere indicar de que esta composición, así como todas, tiene sus elementos que tienes que respetar. Por ejemplo, primer elemento. ¿Por qué el cisne de la derecha es el primer elemento? Porque se encuentra más cerca hacia mí. Si yo lo observo, si yo como espectador lo observo, puedo apreciar que ese es el primer elemento porque se encuentra más cerca a mí. Por ende, el segundo elemento es el que está detrás, ¿verdad?, de esta ave. El tercer elemento sería el mar. El cuarto elemento sería la isla. El quinto elemento sería el cielo. Entonces, chicos, podemos darnos cuenta, mira, que en un paisaje, en un dibujo, en lo que sea que tú quieras representar, siempre va a tener elementos. Y esos elementos van a tener planos. Por ejemplo, el primer elemento es en el primer plano. El segundo elemento en el segundo plano. El tercer elemento en el tercer plano. Y así sucesivamente. No olvides que cuando tú quieres realizar una composición debes tener en cuenta que cada uno de los elementos tienes que colocarlos en la posición que tú creas que es mejor a la vista. Por ejemplo, en este dibujo, el primer elemento es el que se encuentra más cerca a ti, como te había dicho. Y los demás elementos se encuentran en orden, detrás de cada uno. También no debes olvidar que para que puedas realizar una composición debes utilizar el color de manera ordenada, para que así se vea agradable a la vista, lo que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de colores habrán utilizado para esta composición? A ver, vamos a ver. Efectivamente, mira, son
colores fríos. En la parte inferior y en la parte superior podemos observar los colores pasteles, ¿verdad? Entonces mira, hay una similitud, hay una armonía. Claro que tú dirás, profesora, pero también hay tonos verdes, tonos naranjas. Excelente, sí, también lo hay. Pero si nosotros decimos qué color predomina, qué gama predomina acá, podemos decir que han utilizado, ¿no?, la gama de los colores pasteles y también la gama de los colores fríos por haber utilizado los diferentes tipos de azul, celeste, etcétera. Entonces, chicos, no te olvides que es importante para realizar una composición tener en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Los esquemas compositivos, la distribución de los elementos, ¿no? Y qué tipo de color estás utilizando. Si tú te das cuenta y realizas ese tipo de actividades, entonces es donde vas a lograr tú la hermosura de tu cuadro, la hermosura de tu dibujo, de tu pintura. Así utilices colores o plumones. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía. Recuerda que esto abarca todo. Estamos hablando de las artes visuales. Las artes visuales es todo lo que yo puedo observar. Mira, por ejemplo, aquí los colores que han utilizado, ¿no? Mira su gama. Parte desde el más oscuro hasta el más claro, pero tiene una armonía. Se ve hermoso el color, ¿no? Se ven combinables. Y por ende, obtenemos una imagen hermosa. Entonces mira cuán importante es elegir los colores precisos y exactos para que así yo le dé la armonía y la belleza a mi trabajo. Por ejemplo, mira, acá tenemos la fotografía de un ave y podemos ver los colores que ha utilizado. Son colores pasteles, ¿verdad? Entonces, chicos, gracias a estos ejemplos nosotros podemos concluir y decir que la composición en el arte es muy importante, ¿no? Que es la distribución de los elementos de manera ordenada y yo mismo puedo ser alguien o un artista que yo puedo realizar una composición siguiendo estos pasos y estas recomendaciones. No te olvides que debes de quedarte en casa. Y también es necesario, así estés grande, recomendarte que debes de lavarte las manos siempre con agua y jabón por lo menos 20 segundos y cuidarte y cuidar de los tuyos. Yo me despido y espero que esta clase haya sido muy interesante para ti, porque el área de artes plásticas no solamente es un área donde tienes que escuchar y tienes que observar, sino también tienes que practicar, porque la práctica es la que hace el maestro. Entonces, yo te sugiero, te invito a que tú practiques este tipo de composiciones. Coge tu lápiz, coge tu hoja y compone. Aprende a componer, para que así y solo así des por aprendida esta clase.